Gracias, bendito Señor y Padre Celestial, por sus bondades. Gracias por todo lo que hace en nuestras vidas. Gracias por el pasado de nuestras vidas. Estamos hoy acá, Señor, en nuestro presente. Pero gracias por lo vivido, Señor, por todo lo que está en nuestro pasado, Señor. Gracias por todo lo que usted ha hecho, por todo lo que ha ido realizando, lo que ha preparado para nuestro hoy y para nuestro mañana. Gracias, le alabamos por sus propósitos, que van más allá de lo que entendemos, que trascienden, Señor, nuestra mirada, el alcance de nuestra comprensión. Propósitos perfectos, propósitos de bien, propósitos de gracia, de justicia y amor. Le pedimos que nos bendiga por medio de la exposición de su palabra, que su Espíritu Santo nos ayude, que podamos encontrar allí, Señor, lo que necesitamos para el momento de nuestro vivir en el hoy, Señor, y en las decisiones que tenemos que tomar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una deuda difícil de afrontar. Creo que todos en cierta manera tenemos deudas, no solo económicas, no solo con el bodeguero, no solo con alguien que nos haya prestado un dinero, pero creo que todos tenemos en cierta forma deudas. Y algunas de esas deudas nuestras son difíciles de encarar, de afrontar, de tratar. Y hoy vamos a hablar un poco acerca de esto. Corría el año 60, la década de los 60 de nuestra era. Año 61, año 62, después de Cristo, después de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo estaba preso, nuevamente. El gran león de Dios estaba preso otra vez. Tuvo varias veces preso Pablo. No tenemos idea de todo el bien que el Evangelio recibió por esas cárceles, por esas prisiones de Pablo. No tenemos idea de cómo esas difíciles circunstancias obraron para bien del Evangelio y de la causa del Señor. 4 cartas tenemos en nuestras Biblias que fueron escritas cuando Pablo estaba preso. La famosa, la muy consoladora carta a los filipenses fue escrita desde la prisión. La muy erudita, muy brillante carta de Colosenses fue escrita desde la prisión. Y una de ellas, que hoy vamos a considerar, la carta a Filemón, también fue escrita desde la prisión. Se me está escapando una que no recuerdo en este momento, que también fue escrita desde la prisión. Efesios, tal vez, no estoy tan seguro. Y perdonen la imprecisión. Y yo pienso, Pablo no le gustaba estar preso. No era que él disfrutaba estar preso, pero el propósito de Dios, la causa del Evangelio, lo arrastraba hacia esa realidad. Lo arrastró hacia esa realidad. ¿Cuántas veces nosotros no queremos también escapar y evadir de ciertas circunstancias, de ciertas condiciones que nos son incómodas, que nos son difíciles de soportar, de sobrellevar? Y el propósito de Dios está allí. Y el propósito de Dios está allí. Y es para nuestro provecho y es para nuestro bien, aunque de momento no lo podamos entender y no lo podamos ver. Pablo estaba allí. Cuando estaba preso se paralizaban sus viajes. No podía andar de iglesia en iglesia en los viajes misioneros.
se paralizaban sus predicaciones en las distintas iglesias. Pablo era un predicador incesante, pero todo eso se paralizaba cuando él estaba detenido. Pero Pablo no quedaba de brazos cruzados. Entonces allí desde la cárcel se abrían nuevas formas de servicio y Pablo entonces comenzaba, testificaba, predicaba en las cárceles, propagaba el evangelio, no solo entre aquellos que estaban presos con él, sino entre aquellos que custodiaban a los presos, entre todos aquellos que estaban a su alrededor. Enseñaba, escribía cartas a los hermanos, a las iglesias, discipulaba en la cárcel, compartía con su equipo de ministerio, porque entonces mientras estaba preso, los colaboradores de él entonces iban a la cárcel y trabajaban con él, hacían equipos de trabajo en la cárcel. Y Pablo preso, pero allí estaban sus colaboradores, los que venían a escribirle, los que venían a asistirle, 4, 5, 6 personas siempre con él. Los que hacían de enlace entre lo que estaba pasando en las iglesias afuera y Pablo allí en la cárcel. Y llevaban y traían, y ministraban y servían a las necesidades del apóstol. No podemos tener idea, repito, de cuán beneficiosos fueron para el progreso del evangelio y de la causa del Señor las prisiones de Pablo. Sin embargo, la oración era que el Señor lo sacara. La oración era, y la esperanza de Pablo era que por la oración de los hermanos él saldría en libertad, como varias veces sucedió. La carta a Filemón es la más breve de todas las cartas de Pablo. De todas las cartas que tenemos registradas, 12, 13 cartas de Pablo, la carta a Filemón es la más corta de todas. Y le quiero pedir que se ubique por allí de momento. Todavía no le vamos a dar lectura, pero para que la tenga allí en su Biblia. Un solo tema, un único motivo es el que trata el apóstol Pablo en esta carta. Aunque en diversos puntos toca pequeños detalles, pero hay un único tema a tratar. Como el nombre lo afirma, la carta está dirigida a Filemón. Filemón es un hermano que vive en Colosas. Filemón es un hermano, un fiel hermano que vive en Colosas. Un hermano de buena posición que vive en Colosas. Un hermano en cierta forma adinerado, pudiente, que llegó al conocimiento de la salvación por medio del ministerio de Pablo. Pero además es alguien que se ha dispuesto, que se dispuso para servir al Señor. Abrió las puertas de su casa para que en su casa se reuniesen los hermanos. Y había una iglesia que se reunía en la casa de este hombre, de este hermano llamado Filemón. En aquellos tiempos, como para nosotros hoy es normal que una familia, o era hasta hace poco que una familia contratase los servicios de alguien para que le trabajase, un empleado, un doméstico, alguien que se encargue de las labores. En aquel tiempo era muy normal que las familias, y sobre todo las pudientes, tuviesen esclavos. Tan normal, que en los tiempos de Roma, de 3 personas, 2 eran esclavos. 2 o 3 personas por cada persona libre. Entre los habitantes de la ciudad, en la capital de Roma, por ejemplo. Tan normal que una persona pudiente podría tener miles de esclavos como su propiedad. Tan normal que un hombre como el famoso Aristóteles llegó a decir: los que están en las afueras solo sirven para obedecer, para ser esclavos. El famoso pensador, el famoso filósofo. Esa era la opinión que él tenía de la humanidad.
Roma es Roma, Roma es el mundo, y los que están afuera solamente sirven para ser esclavos, para tomarlos de esclavos. Lo único que sirven es para obedecer. De allí aquello que dice la Biblia, que lo que los hombres a veces tienen por sublime para Dios es abominación. ¿Qué cosa? Que esa era la imagen que él tenía de la humanidad. Las personas afuera en el mundo, más allá de Roma, solamente sirven para sacar esclavos de allí. Y entonces esta carta gira en torno a un esclavo de Filemón que huyó de su casa de servicio, y en sus andanzas por la vida el hombre se convierte al Evangelio. El esclavo fugitivo se convirtió al Evangelio y llegó a conocer al apóstol Pablo y se hizo amigo de Pablo y se hizo colaborador de Pablo, servidor de Pablo. Pero el mundo es tan chiquito que resultó ser que Pablo era amigo del amo de ese esclavo, que Pablo conocía y era muy amigo de Filemón, el amo de Onésimo, del esclavo fugitivo. Y en esas circunstancias se encontraron. De allí, ese es el escenario de esta carta que vamos a considerar hoy. Pablo está preso, allí en esa prisión se encontró con un esclavo fugitivo que se convirtió a él, y resulta que el amo de ese esclavo es amigo de Pablo también. Y Pablo decide escribirle una carta al hermano y amo del esclavo llamado Filemón. Vamos a darle lectura a toda la carta rápidamente. Son solo 25 versos, para que luego consideremos algunos aspectos. La carta dice así: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa, en tu casa en este caso dice. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ese era el saludo. Doy gracias a mi Dios haciendo memoria de ti en mis oraciones, le dice Pablo a Filemón, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora, además, prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues, recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí también, te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor.
Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Ahí está toda la historia. Allí está toda la historia. ¿Qué podemos sacar de allí? Por lo menos hoy nos vamos a enfocar en 3 aspectos. Vamos a tratar de considerar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para Onésimo, el esclavo, la voluntad de Dios para Filemón, el amo, y la voluntad de Dios para Pablo. Vamos a esos 3 sencillos aspectos. Onésimo, su nombre significa útil. El nombre Onésimo significaba útil. De allí que Pablo hace un juego de palabras y le dice, bueno, en otro tiempo era inútil, pero ahora es útil, hace honor a su nombre. Ahora está haciendo honor a su nombre. Antes era un esclavo que te defraudó, tal vez te robó, te dañó, huyó, perjudicó tu hacienda. Y Pablo le dice, pero ahora es un hombre útil. Eso significa su nombre, Onésimo. ¿Y qué decir de la voluntad de Dios? ¿Sabe? La voluntad de Dios para cada persona es particularísima, especialmente particular y singular, es lo primero que quiero decir. La voluntad de Dios para cada persona es muy singular. No hay decimos por aquí y esto para todos. No funciona de esa forma. Aunque todos compartimos muchas cosas en común, aunque todos tenemos muchas cosas en común en las áreas del vivir, la realidad, amigos, hermanos, es que hay infinidad de aspectos en los que nuestra vida es única. Usted lo sabe, nuestro vivir es único, diferente del de todas las demás personas. Y en lo que tiene que ver con la voluntad de Dios, entonces diremos que hay un ritmo único con el cual Dios trata con nosotros. Hay un ritmo único con el cual Dios va tratando con nosotros. De allí que haríamos mal en decir, pero ¿por qué Él no va tan rápido como yo? ¿O por qué Él no hace lo que yo hago? Pero si yo resolví esto en tanto tiempo y de esta forma. No, hay un ritmo para cada uno de nosotros por el cual Dios va tratando con nosotros. Por ello tenemos que ser sumamente cuidadosos de no estar juzgando a los demás con la medida nuestra, porque puede resultar que la medida del otro es diferente a la nuestra, que lo que Dios está tratando con el otro es diferente con lo que Dios ha venido tratando con nosotros. El objetivo, por supuesto, es igual para todos. ¿Cuál es el objetivo central de la voluntad de Dios para todos? Diríamos que seamos conformados a la imagen del Salvador. Eso es para todos. La voluntad de Dios para todos sus hijos es que sus hijos sean conformados, lleguen a tener la imagen del Salvador, que todos nosotros reflejemos la imagen del Salvador. La voluntad de Dios para nosotros es santificarnos, que seamos santificados en nuestro vivir, que llevemos vidas puras, llevemos vidas limpias. Esa es la voluntad de Dios, ahí no puede haber duda. Dios no estará, Dios no querrá, no será la voluntad de Dios para ninguno de nosotros que toleremos el pecado, la impureza en nuestras vidas. No, definitivamente no. Dios es Dios de pureza, Dios es Dios santo. Como decimos, Dios 3 veces santo. Y Él desea nuestra santificación. La voluntad de Dios es vuestra santificación, dice la Escritura textualmente. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Dios quiere para cada uno de nosotros llevarnos a la madurez. Llegamos a la fe como niño. Esa es la figura que usa el apóstol Pablo. Llegamos a la fe como bebé. Entramos a la puerta del Evangelio y somos como un niño recién nacido que no podemos masticar comida sólida. Nos tienen que dar con un goterito, la leche espiritual. Hay que cuidar que la leche espiritual no esté adulterada, que sea leche espiritual pura. Y entonces luego poco a poco vamos hacia la madurez. Pero la meta es llevarnos a todos hacia la madurez.
La meta de Dios para nosotros, o el propósito de Dios, de su voluntad para con nosotros, es que llevemos fruto. Usted tiene que llevar fruto para Dios. Dios, el Señor, desea que usted lleve fruto. El Señor Jesucristo dijo, la voluntad de Dios, de la voluntad del Padre es que llevemos fruto y que llevemos mucho fruto. ¿Qué seguridad eso? Que entonces usted dice, pero ¿qué quiere Dios conmigo en esto? Y Dios quiere que usted lleve fruto. Y no solo poco fruto, mucho fruto para Él. Que su vida sea fructífera para la gloria del Señor y para gozo de su alma, para satisfacción de su alma y para bien de todos. Pero el trato y la manera como Dios nos lleva desde esa infantilidad espiritual hacia la madurez, de la forma como Dios nos lleva de esa vida que no sabemos qué hacer hacia una vida con propósito, hacia una vida con fruto, la forma como Dios nos lleva de una vida que está atada, amarrada a tantos vicios y pecados a una vida limpia, la forma como Dios nos lleva de ese lugar hacia ese otro lugar es diferente para con todos. Es diferente para con cada uno de nosotros. Ahí está Onésimo. El ejemplo de hoy es Onésimo. Onésimo nació esclavo, no lo escogió él, nació esclavo como muchos hombres, como ya dijimos. Debo mencionar, Onésimo no era, ni Filemón no eran hebreos, no eran judíos. Estamos hablando del contexto pagano, del contexto de los extranjeros, de las poblaciones extranjeras. Pero también en la nación de Israel también hubo esclavos. Pero hay un mundo de diferencia en el trato que las leyes de Dios presentaban para los israelitas de cómo debían tratar a sus siervos. Tantos cuidados, tenían derechos, podían ir allá, podían hasta heredar a sus amos, podían casarse con las hijas de sus amos, llegaban a ser hombres, podían participar de la fe del Dios vivo. Y todas esas cosas en el mundo pagano, nada de eso existía. El esclavo era como creo que valía menos que una bestia. Valía menos que una bestia. Y un hombre cuidaría más sus caballos que a sus esclavos. Y cuidaría más a sus perros que a un esclavo. Esa era la realidad. Esa era la realidad. Y el amo podía, si al amo le parecía caerle a palos a su esclavo, no había ley que se lo impidiese. Era su esclavo. Y podía matarlo a palos literalmente. Literalmente. Y nadie le iba a criticar eso porque era su esclavo. Él hacía con sus esclavos lo que él quisiese. No había ley que los defendiese. Bendito evangelio que fue permeando, que fue llegando, que fue permeando por toda la sociedad. Y la abolición de la esclavitud se debe precisamente a la influencia del cristianismo sobre la sociedad. Que el cristianismo, con su énfasis cuando dice que todos los hombres son iguales delante de Dios, eso fue como la bandera que estaba allí que golpeaba. Es que no puede seguir existiendo la esclavitud porque todos somos iguales delante de Dios. Delante de Dios todos tenemos los mismos derechos, tenemos la misma valía. No es correcto, no está bien. Y eso se le debe al evangelio precisamente. Pero Onésimo en su realidad era esclavo. Y defraudó a su amo. Y lo más probable es que le robó cuando decidió huir. Y habían también leyes para los esclavos fugitivos. Y el esclavo fugitivo prácticamente tenía que morir por el mal ejemplo que estaba dando a los otros esclavos. Y llevaban y portaban algunos una medalla con un letrero que decía, soy un esclavo. Si me encuentras fugitivo por allá, devuélveme a mi amo. Y así de sencillo, así de sencillo. Y Onésimo entonces se encuentra, sale huyendo, se va de la ciudad, va a otra ciudad y por cosas de la soberanía de Dios, porque estaba escrito en los planes de Dios, en los propósitos de Dios, en los escogidos de Dios, Onésimo escucha el evangelio y cree al evangelio
y se convierte al Evangelio del Señor Jesucristo. Y él sabe, tengo una vida nueva, entiende que tiene una vida nueva, que tiene una vida nueva ahora en Cristo. Y está nada más y nada menos que al lado del más grande de ese tiempo, de uno de los más grandes, del apóstol Pablo. Pero su situación la situación de Onésimo es que tiene una deuda. Cuando él mira hacia atrás su pasado, él tiene un asunto pendiente y muy grave, al cual él no ha querido enfrentar, no ha querido afrontar. Por distintas razones que ya mencionamos. Pero quizás él pensaba equivocadamente, ya el Señor me perdonó, ya tengo una vida nueva. Yo no quiero saber nada de ese pasado, yo no quiero saber nada de la casa del amo, yo no quiero saber nada de eso porque el Señor me perdonó. Quizás pensaba así. Y si pensaba así, estaba pensando mal, estaba pensando equivocadamente porque la voluntad de Dios no era que él pensase así. Él tenía que ir allá y arreglar esos asuntos. Quizás tenía miedo de las consecuencias de sus acciones. No, si yo voy para allá, mi amo me van a linchar. Si yo regreso a casa, me van a linchar. ¿Cómo voy a presentarme allá después de todo lo que he hecho? Quizás no sabía, quizás estaba preocupado por esa situación y no sabía cómo resolverla. No sabía cómo reconciliar ese pasado, cómo ponerse a cuenta con su amo, cómo hacer las paces, cómo hacer la paz en esa relación que estaba rota. Anote eso por allí, téngalo presente. Onésimo tenía una relación rota en su vida. Onésimo tenía una relación rota en su vida. ¿Cuál era en parte el propósito de Dios para con Onésimo? ¿Qué sigue en la lámina que no recuerdo? Bueno, perdone, mire esa imagen. Por allí en las redes alguien invitó a que hicieran un microrrelato sobre eso. Yo hice un microrrelato sobre eso. Pero me pareció muy llamativo la imagen. Toda una gran ciudad, un vertedero y allí los corazones rotos de las personas. Ese es el reflejo de la vida moderna. Ese es el reflejo de la vida de las sociedades de hoy. Las personas en sus urbes modernas, las personas en sus mundos, las personas en todo, pero sin embargo están con los corazones rotos. Y estamos todos en la brega de la vida y no sé, y buscando y haciendo y proyectos y lo que fuere, pero estamos con los corazones rotos. Y no sabemos qué hacer con esos corazones rotos y tratamos de tirarlos a la basura. No sé qué hacer. Tenemos relaciones rotas por todos lados. Y esa es parte de nuestra realidad. Esa es parte de la realidad de la vida de toda persona. Y el Señor viene para sanar a los quebrantados de corazón, por cierto, dice la Biblia. Él vino para sanar a los quebrantados de corazón. No estamos hablando de poesía, no estamos hablando de imaginación, estamos hablando de realidades. Estamos hablando de realidades, de la vida rota emocionalmente, de relaciones rotas, fracturadas, de un corazón herido, de un corazón de situaciones que no sabemos cómo resolver, cómo sanar, cómo restaurar. Y hay que dar lugar al Evangelio, hay que dar lugar al obrar de Dios para que esa sanidad podamos recibir, esa restauración y esa sanidad. Lo siguiente, por favor. Sí, adelante. Ok. La voluntad de Dios para con Onésimo, 3 puntos que tomaría, que señalaría. La voluntad de Dios para con Onésimo era que él escuchara y obedeciera las instrucciones y consejos de Pablo. La voluntad de Dios para con Onésimo era que le diera oído a lo que Pablo le decía, a las instrucciones que Pablo le estaba dando, a los consejos que Pablo como su padre espiritual le estaba dando. En segundo lugar, la voluntad de Dios para con Onésimo era que regresara a su antiguo amo y se pusiese a disposición.
Ya eso era más difícil. Pero la voluntad de Dios para con Onésimo era que regresara a la casa de Filemón. Y si Onésimo quiere vivir bajo la voluntad de Dios, tiene que regresar a la casa de Filemón. Y si Onésimo quiere vivir para honrar a Dios, tiene que regresar a la casa de Filemón y afrontar su deuda y reconciliar su pasado y restaurar esa relación que tiene rota con quien fue su amo, con quien es su amo y además que es su hermano en Cristo. Y en tercer lugar diríamos, la voluntad de Dios para con Onésimo es que confíe en la buena y perfecta voluntad de Dios para con su vida. ¿Habrá algo allí para nosotros? Yo creo que en las tres cosas podemos entrar cada uno de nosotros. Siguiente lámina, por favor. Ajá, llegamos a Filemón. Vamos a detenernos allí. ¿Cuál es la voluntad de Dios para con Filemón? Filemón no es un nuevo creyente. No lo coloqué. No lo coloques todavía, por favor, hermano. Filemón no es un nuevo creyente. Ya dijimos, Filemón es un fiel colaborador y servidor de la iglesia y de la causa del evangelio. Dijimos que en su casa se reúne la iglesia. Filemón tiene un sólido testimonio de amor delante de todos. Su amor por la obra del Señor es una fuente de gozo y consuelo. Ahora sí vamos al texto bíblico. Así lo expresan los siguientes versos. Las partes que están resaltadas en azul, ya leímos toda la carta, pero mire, por ejemplo, Pablo lo llama amado Filemón, colaborador nuestro. Pablo le dice la iglesia que está en tu casa. Pablo dice, oigo del amor y de la fe que tiene hacia los que están en el Señor Jesús y para con todos los santos. Pablo dice, tenemos gran gozo y consolación en tu amor. Y podríamos leer hasta el final, porque por ti, oh amado, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Pero con todo y todo de que Filemón tiene todo ese buen testimonio, Filemón sigue siendo un vaso que está en proceso. Filemón no es perfecto todavía. Está muy avanzado, está muy adelantado, es útil, está llevando fruto para el Señor, pero sigue siendo un vaso, un instrumento que debe seguir siendo perfeccionado. Filemón debe seguir siendo perfeccionado en las manos del Señor para que lleve más fruto. Lo que dice el Señor, Juan 15:2, el pámpano que lleva más fruto, viene el Señor y lo poda. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Allí está Filemón llevando fruto y todavía entonces viene la poda del Señor sobre él para que lleve más fruto. Y parte de ese proceso, por lo menos en lo que se nos permite conocer en esta carta, está relacionado con lo que Pablo les va a pedir a Filemón. Las cosas que Pablo le va a pedir a Filemón. La voluntad de Dios entonces para con Filemón demandaba, número 1, que recibiese a Onésimo nuevamente. No sabemos, no se nos dice, no se nos muestra. ¿Qué pensaba Filemón acerca de Onésimo? Del esclavo fugitivo, del siervo que se fue, y que no solo se fue, como decimos en nuestros proverbios, en nuestros refranes, se fue con la cabulla en la pata. Se fue y le defraudó al amo y además se llevó algo, no sabemos qué se llevó. Y entonces, pero la voluntad de Dios para con Filemón es que reciba otra vez a ese esclavo que le defraudó, a ese esclavo que le abandonó, a ese mal siervo, que lo reciba de nuevo. Esa es la voluntad de Dios. En segundo lugar, no solo que lo reciba regañadientes, aquí viene, pero yo le voy a mostrar cómo son las cosas acá. Ahora que vino, entonces ya vamos a ajustar las cuentas. No. Lo debe recibir y lo debe recibir sin reserva y con completa disposición. Lo debe recibir y lo debe recibir sin agarrarle el número, sin decirle, no, vas a estar acá, pero te voy a poner una disciplina. No, sin ninguna disciplina. Lo debe recibir como sin las puertas abiertas. Bienvenido. Bienvenido.
No solo eso, lo debe recibir, y lo debe recibir no como un esclavo, sino como un hermano, pero no un hermano así con los dientes apretados, hermano. Lo debe recibir como un hermano amado, lo debe recibir como un hermano amado. Estamos hablando de lo que es la voluntad de Dios para Filemón. No sabemos si eso fue muy fácil para él, si era fácil o difícil. No sabemos cuánto tuvo él que orar, Señor, y tengo que recibirlo así. Y Señor, no lo sabemos, pero esa era la voluntad de Dios para con él. Lo tiene que recibir como si se tratara de Pablo mismo. Y Pablo le dice, si me tienes por hermano, recíbelo como a mí. Y lo tiene que recibir entonces como si fuese Pablo mismo. Lo tiene que recibir y tiene que olvidar, porque es lo que está diciéndole Pablo, tiene que olvidar lo que haya tenido en contra de él. Pablo le dice, si te dañó, si te robó, si te defraudó, olvídate de eso, es lo que le está diciendo Pablo en otras maneras. Olvídalo, no lo reclames más. No le vayas a reclamar nada de lo que te hizo. No le vayas a reclamar el mal que te hizo. No se lo tengas en cuenta. Y si lo quieres cobrar, le está diciendo Pablo, parafraseo todo, Pablo le dice, cóbramelo a mí, yo te lo pago. Pero Filemón no le va a cobrar a Pablo. Eso es un decir, es una forma de decirle, no le tengas en cuenta el mal que te hizo, olvida el mal que te hizo. Recíbelo y olvídate de lo que pasó. Lo que pasó, pasó, pasa la página y olvídate de eso. Es lo que le está pidiendo Pablo a Filemón. Es la voluntad de Dios que Filemón recuerde la bondad de Dios para con él mismo. Y entonces cuando cuando Filemón vea a Onésimo, que Filemón recuerde, Dios ha sido tan bueno conmigo, yo tengo que ser bueno con Onésimo. Así como Dios ha sido tan bueno conmigo y me ha mostrado su bondad, yo debo manifestarle mi bondad o bondad a este siervo que me había abandonado. La voluntad de Dios para con Filemón era que él obedeciera a las peticiones y las instrucciones de Pablo. ¿Cómo lo vemos en el pasaje bíblico? Por ejemplo, fíjese lo que está más o menos allí en azul. Te ruego, Pablo le plantea el caso y le dice, te ruego por mi hijo Onésimo. Y ya ese toque, ya entonces Pablo no le está diciendo, mira, por allí va un esclavo que me encontré por acá. Te estoy enviando un esclavo tuyo que me encontré por acá fugitivo. No, Pablo no se expresa así. Pablo le dice, mira, allí va mi hijo. Te voy a hablar acerca de mi hijo. Al que engendré en mis prisiones. Y todo lo que le dice. Te lo vuelvo a enviar. Recíbele como a mí mismo. Quizás, dice el apóstol Pablo, para eso se apartó, para que ahora le recibas para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Esa era la voluntad de Dios para con Filemón. ¿Qué nos estará pidiendo el Señor a nosotros hoy? ¿Qué cosas que sean semejantes a esas nos estará pidiendo el Señor a nosotros? ¿A quién tenemos que recibir? ¿A quién tenemos que perdonar? ¿Con quién tenemos que reconciliarnos? ¿Con quién tenemos que descargar el reclamo para ya no más tener ese reclamo guardado y dar paso a la reconciliación y a la paz en el amor del Señor? No lo sé, eso solamente usted lo puede saber. A duras penas me doy cuenta de las deudas mías y de las reconciliaciones que tengo pendientes. Pero cada uno de nosotros sabrá con perfecta claridad con quién tiene que reconciliarse. Y es la voluntad de Dios que usted se reconcilie. Haya pasado el tiempo que haya pasado. No estoy hablando de algo que pasó la semana pasada. Podemos tener deudas de años, de antes de ser creyentes. Y hoy el Señor nos pide, ve y reconcíliate con aquella persona por esta situación. Tú dices, pero eso fue hace 10 años.
No lo sé. No lo sé. ¿Cuál es la voluntad de Dios para con Pablo? ¿Qué podremos decir de la voluntad de Dios para con Pablo? Definitivamente, como lo mencionamos, el encarcelamiento del apóstol Pablo era parte de la voluntad de Dios para con él. Por desagradable que fuese, las prisiones romanas eran terribles. Terrible, terrible. Nada que ver con las de hoy. Y si las de hoy nos parecen ofensivas, nada que ver con aquellas prisiones. Los presos encadenados podían descomponerse muertos al lado del otro. Insalubridad, terribles, encadenados, literalmente encadenados, maltratados. Aire acondicionado, ventilador, luz. Nada. Condiciones de... La comida para los presos, comida. Y ese era el ambiente de Pablo en sus prisiones. Pablo no estaba en celdas especiales, con privilegios, por ser el apóstol Pablo. Pero esas prisiones formaban parte de la voluntad de Dios para con él. Y eso nos tiene que enseñar algo a nosotros, nos tiene que comunicar algo a nosotros. La voluntad de Dios no es intermitente, mis hermanos y amigos. También eso es importante que lo veamos. La voluntad de Dios no es intermitente. Esto es la voluntad de Dios, esto no. Aquí me está yendo bien, gloria a Dios, esa es la voluntad de Dios. Aquí estoy mal, me enfermé, no sé, vino una crisis, sufrí algo, estoy preso. No, eso no puede ser la voluntad de Dios. La voluntad de Dios engloba toda nuestra vida, todo nuestro vivir, con lo que nos gusta y lo que no nos gusta, con lo que nos satisface y con lo que nos incomoda, con lo que nos hace reír y con lo que nos hace llorar. De una u otra manera, la voluntad de Dios envuelve todo nuestro vivir, con luces y sombras, con alegrías y tristezas, con ganancias y con pérdidas. La voluntad de Dios es completa, es total sobre nuestro vivir. Y en ese proceso del Señor, en ese proceso que abarca todo nuestro vivir, que abarca todas nuestras circunstancias, todas las circunstancias de nuestro vivir, allí vamos siendo tratados, siendo transformados. Sea que vayamos en libertad, sea que vayamos en cautividad, sea que vayamos en prosperidad, sea que vayamos en medio de muchas dificultades y carencias. Y el punto es que a semejanza de Pablo, en prisión, nosotros nos encontremos también en todo tiempo tratando de servir al Señor, viviendo para Dios y su reino. Viviendo para el Señor y su reino. ¿Cuál es la voluntad de Dios para Pablo? Algunas cosas que podríamos mencionar. Que no se deje apesadumbrar por los sucesos. Pablo dice, estoy preso, versículo 1, pero él dijo, pero soy preso de Jesucristo. Búsquele la vuelta. Y Pablo dice, soy prisionero, pero no prisionero de Roma, no prisionero del ejército, no, soy prisionero de Jesucristo. Y en sus prisiones se identificó, entonces, bueno, estas son prisiones por causa del Evangelio. Que no cesara de hacer su labor como mensajero del Señor. La voluntad de Dios para con Pablo era que, aunque esté preso, siga haciendo su tarea. Que no se detenga, que no deje pasar oportunidad para edificar a los creyentes, a los santos, que se involucre en la resolución de los conflictos entre los creyentes. Pablo se entera de que hay hermanos que tienen conflictos, de que están peleados, de que están enemistados. Hay muchas de estos señalamientos en las cartas de Pablo.
Le ruego a la hermana tal y a la hermana tal que se reconcilien. A fulanito que se arregle con el otro que se arregle con el otro. Y en este caso acá entonces tenemos a Pablo obrando, involucrándose para resolver un conflicto entre Filemón y Onésimo. La voluntad de Dios para Pablo es que aconseje, que oriente. La voluntad de Dios para con el Pablo es que se conduzca con sabiduría y contacto en las situaciones delicadas. La voluntad de Dios para con Pablo es que se muestre sincero, transparente ante todos. Y creo que, salvando todas las distancias, todo aquello que nos separa del apóstol, del gran apóstol, creo que esas cosas son válidas para cada uno de nosotros. Que no nos dejemos apesadumbrar por las situaciones, que no dejemos de hacer la labor que tenemos que hacer, que estamos llamados a hacer, que no dejemos pasar oportunidad para edificar a otras personas, para ayudar a otros, que nos involucremos donde hay un problema y usted puede mediar para la resolución de ese problema, de ese conflicto, usted tiene que participar. No sé, usted no puede decir, no, eso no es problema mío. Si usted puede aportar algo para la solución, para la reconciliación de alguien que esté en problema, involúcrese y haga lo que esté a su alcance. Aconseje, oriente, condúzcase con sabiduría, actúe con sinceridad y transparencia. ¿Cuáles son los énfasis de Pablo? ¿Qué sigue en la presentación? Lo que ya mencionamos. Pablo es prisionero, sí, pero él se identifica con el Señor Jesucristo. ¿Qué bendición será si usted logra identificarse con Cristo? Y si usted logra relacionar, identificar su vida con el Señor Jesucristo. Y usted pueda sentirse y reconocerse como que usted es de Cristo, esté donde esté. Que usted es de Cristo no aquí en la iglesia, esté donde esté, usted es de Cristo. En el trabajo, en la universidad, en la calle, en las relaciones, en el trato con la familia, en el trato con los vecinos, en el trato con aquellos que le injurian, y usted sigue siendo de Cristo. Y le hicieron una injusticia y usted sigue siendo de Cristo. Y que usted puede identificarse como que usted es del Señor. Me da mucha tristeza cuando veo hermanos que publican cosas que hablan desde la amargura, que hablan desde el resentimiento, que dicen cosas como que en este mundo no se puede confiar en nadie, ¿qué tal? Pero ¿dónde estás tú? ¿Eres de Cristo o no eres de Cristo? ¿Y qué estás mirando? Y no sé, entonces cuando hablamos de esa forma, cuídate de todo, no te confíes de nadie, pero bueno, ¿dónde estamos? ¿En cuál Señor Jesucristo y en cuál Evangelio estamos creyendo? ¿En dónde hemos llegado? ¿A dónde hemos llegado? ¿En quién hemos creído? Pablo se identifica en gratitud para con Dios por el crecimiento de otros. Que podamos alegrarnos con los que se alegran, como dicen Romanos. Que podamos llorar con los que lloran. Que podamos alegrarnos en los éxitos y en los triunfos y en el avance de otros y el crecimiento en la fe de otros. Que podamos sentirnos tristes por aquellos que se apartan, por aquellos que se enredan en el pecado otra vez. Pablo entiende que hay un mayor bien por descubrir. No lo tocaremos por razón de tiempo, pero Pablo dice en el versículo 6 que él ora, que él oye, que él espera que la participación de la fe de Filemón sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Hay un mayor bien que el que estamos disfrutando. Hay mayor bien que el que hemos conocido. Hay cosas mayores, hay cosas mejores, hay cosas más excelentes que las que hasta ahora hemos conocido en nuestra relación con el Señor. Y podemos ir hacia allá. Y es la voluntad de Dios que caminemos en esa dirección. Aunque Pablo puede mandar con libertad,
Y él le dice a Filemón, yo te puedo mandar con libertad. Pablo dice, prefiero rogar con amor, sin embargo. Puedo dar la orden. Y Pablo dice, pero te lo estoy rogando. Podría dar la orden. Y dice Pablo, pero te lo voy a pedir como un favor. Discípulo del Señor. Discípulo del Maestro. Discípulo de aquel al cual todos le tienen que servir. Y sin embargo vino para servir a todos. Ese tiene que ser nuestro espíritu, ese tiene que ser nuestro sentir, ese tiene que ser la inclinación de nuestra voluntad, de nuestro corazón. Pablo considera verdaderos hijos a sus convertidos. No son números, no son una silla que está ocupada por alguien. No, son sus convertidos, son sus hijos. Los conoce por nombre y apellido, diríamos, los conoce, sabe cuál es su condición, saben que Pablo renuncia a sus deseos por causa del deber ser. Pablo actúa con osadía por causa del amor. ¿Qué sigue en la lámina? Vamos a este punto. Antes de esas preguntas, por favor, mis hermanos, deja la lámina en blanco. Algunas consideraciones, mis hermanos, ya estamos acercándonos al final. Si hablamos de la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, la voluntad de Dios contempla, implica que vivamos de una forma diferente a como antes vivíamos, definitivamente. De modo que si alguno está en Cristo, dice, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces la voluntad de Dios para con nosotros implica que aprendamos a vivir de una forma diferente. Esa nueva vida es aprender a vivir de una forma diferente, aprender a pensar de una forma diferente, aprender a reaccionar de una forma diferente. Si antes apenas me daba el golpe, tengo que amarrarme el brazo ahora, para que cuando me toque se quede el brazo ahí. Hasta que ya finalmente aprendí que no voy a reaccionar así, que no voy a responder así, que no voy a hablar así. Y comienzo a vivir de una forma diferente. Es un aprendizaje con la ayuda del Señor. Ese nuevo vivir, sin embargo, entonces contempla también, como estamos considerando, la restauración de relaciones fracturadas, de deudas pendientes, deudas del corazón, deudas. Todos sabemos lo que es vivir con relaciones rotas. Tal vez los niños no. Y en todo caso ellos las arreglan muy rapidito y muy fácilmente. Pero todos sabemos lo que es vivir con relaciones rotas y a veces arrastramos esa realidad por años en nuestras vidas. Y llega la palabra del Señor a nosotros y entendemos que es la voluntad de Dios que restauremos esas relaciones. La primera relación rota que tenemos es para con Dios. Y no sé quién que me escucha tiene todavía rota su relación para con Dios. Y necesita reconciliarse con Dios. Y hoy, mientras que se dice hoy, el hoy es un buen tiempo y un buen momento para reconciliarnos, para restaurar esa relación con Dios. Y solamente basta que usted haga como hizo Onésimo, y usted se presente delante de Dios y usted le diga, Señor, aquí estoy, quiero reconciliarme contigo, reconozco que he estado viviendo de espaldas a tu voluntad, de espaldas a tu persona, pero ya no quiero vivir así. Quiero reconciliarme contigo, Señor. Quiero reconocer tu autoridad sobre mi vida, quiero conocer tu amor, quiero conocer tu perdón. Quiero reconciliarme contigo por medio del Salvador, por medio del Señor Jesucristo, y poner mi vida en tus manos. Y así de una forma similar, tan sencilla, usted puede reconciliarse con el Señor. Es suficiente.
Y ese será el punto de partida. Es la primera relación a ser restaurada. Pero luego nosotros también tenemos relaciones que deben ser restauradas. Y yo no sé cuántos de los que estamos acá necesitamos restaurar relaciones con la familia. Casi siempre los primeros pleitos son con la familia. Y lo veremos, lo podemos decir con la Biblia. Y pleitos terribles. Terribles, terribles. Allí está Jacob y allí está Esaú. Y pelearon pero casi que a muerte. Y por años estuvo esa brecha, esa relación rota, hasta que el Señor vino y los reconcilió. Y no sé, y muchos, entre los hijos, entre los hermanos, entre los hijos del rey David. En fin, la Biblia está llena de esos casos porque eso es casi que lo usual. La familia se divide, la familia se hiere y después no saben cómo hacer las paces. Nos peleamos y después no sabemos cómo reconciliarnos. Nos insultamos, nos decimos cosas fuertes, hirientes, y después nos da vergüenza intentar y llegar y decirle a la persona, llegar y decirle a nuestro hermano, llegar y decirle al familiar, perdóname por lo que dije, me dejé llevar por... Y como no decimos nada y el otro tampoco dice nada, se crea la brecha y quedamos distanciados. Y sabemos que nos tratamos, pero hay algo allí que usted sabe que quedó allí. Y la voluntad de Dios es que nos reconciliemos, que restauremos esas relaciones. A veces es con amigos, con vecinos. Si nuestra comunión con Dios es verdadera, desearemos restaurar todas las relaciones rotas de nuestra vida. Desearemos enmendar y pagar las deudas pendientes que tenemos para con otros. ¿Dónde están tus relaciones rotas? ¿Dónde están tus relaciones rotas? ¿Acaso acá dentro de la misma iglesia, sabes que a veces tenemos relaciones rotas dentro de la misma iglesia? Y estamos rotos, o sea, que no trato al hermano, que no le hablo al hermano, que estoy molesto con el hermano. No, porque el hermano me hizo esto, me dijo esto, me hizo aquello. Y venimos a adorar, y venimos a orar juntos, y venimos a cantar juntos, pero hay una relación rota con el hermano. Acá mismo. ¿Dónde están esas relaciones rotas? Donde quiera que sea que se encuentren, el mensaje de la palabra de Dios nos recuerda hoy que la voluntad del Señor es que nos levantemos, nos presentemos ante esa otra persona con quien tuvimos el incidente, que demos la cara y procuremos la reconciliación y la paz. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Y usted dirá, pero yo fui el ofendido, a mí fue que me faltaron, yo fui el perjudicado, yo fui el que sufrí el agravio. Y si usted es el que sufrió el agravio, usted es el ofendido, usted es el perjudicado, entonces la voluntad de Dios para usted es que usted suelte ya el reclamo y usted dé paso al perdón y al olvido y que estemos dispuestos hasta donde sea posible a la más sincera reconciliación. Amén. Esa es la voluntad de Dios. ¿Tienes tú también una deuda difícil de enfrentar? La voluntad del Señor es que armados de fe, de valor, de humildad y de esperanza, nos dispongamos a resolver de una vez por todas ese asunto pendiente de nuestra vida.